Mi novio se llevó a su ex a las vacaciones románticas que guardé durante 2 años. No lloré. No peleé. Simplemente desaparecí, con la clave de un secreto que podría arruinarlo. Pensó que solo era una novia pegajosa. Pero cuando el personal del hotel me llamó señora presidenta, su mundo se derrumbó. Había estado planeando las vacaciones durante casi 2 años. Había creado una carpeta secreta llena de opciones de resorts, guías de viaje, restaurantes y notas escritas a mano de todos los lugares que Ethan dijo que le encantaría ver. Quería que fuera una sorpresa de cumpleaños, algo inolvidable. Incluso acepté trabajos extra como freelance y me salté fines de semana solo para lograrlo. Pensé que estaba creando un recuerdo para nosotros. No sabía que solo estaba creando un viaje de lujo para 2 personas, una de las cuales no era yo. Ethan siempre decía que odiaba las sorpresas, así que no se lo dije hasta una semana antes del viaje. Vi cómo se le iluminaba la cara cuando le di el sobre con la reserva. ¿Hiciste esto por mí?, preguntó con cara de sorpresa. Asentí sonriendo como una tonta, pensando que había hecho algo especial. Me abrazó y dijo que era lo más dulce que alguien había hecho por él. Entonces, 3 días antes del viaje, de repente dijo que no podía ir. Dijo que surgió algo urgente. Le hice preguntas, por supuesto. Se irritó y me acusó de ser controlador. Me disculpé como siempre. Me dijo que fuera sola, pero por cómo lo dijo me pareció un reto, no una sugerencia. Cancelé mi permiso discretamente y le dije que lo entendía. Incluso empaqué la bolsita de regalo que le había hecho. Protector solar, colonia de viaje y una nota escrita a mano con nuestras bromas privadas. La dejé en su escritorio. Llegó el día de las vacaciones. Me quedé en casa, todavía intentando convencerme de que quizás sí tenía una emergencia laboral. Me dije que no mirara el móvil, pero lo hice. Y ahí fue cuando todo se rompió. Su nombre era Mia. Física. La que él juró se había ido hacía tiempo, y nada grave. La que lo engañó en la universidad. Su historia apareció a mis pies. 2 copas de vino, el atardecer de fondo y la inconfundible vista del resort que reservé. El pie de foto decía, cuando te sorprende con las vacaciones de tus sueños, con una cara sonriente y un corazón como palmera, #bendecido. Se me encogió el estómago. Volví a mirar. Las palmeras. La vista al mar desde la habitación. Las malditas toallas con las iniciales bordadas que pedí. Se las había llevado. Al principio pensé que quizá era un error. Quizás lo reservó por separado. Quizás él ni siquiera lo sabía. Pero la siguiente foto lo mostraba sin camisa, abrazándola y sonriendo. Lo siguiente fue un boomerang de ellos riéndose en el bar de la piscina. El mismo al que había llamado semanas atrás para pedirle que le preparara su bebida favorita. Todo lo que había planeado lo estaba usando otra persona. Me sentí mal. Pero no lloré. No grité. Me detuve. Apagué el teléfono. Me quedé en silencio durante horas. Entonces abrí mi portátil e inicié sesión en el sistema de reservas. Había hecho todos los trámites a través de mi cuenta de empresa, que él desconocía. El resort, las reservas para la cena, incluso el traslado al aeropuerto. Todo estaba a mi nombre. Cancelé la tarjeta preautorizada y borré su nombre de las notas de la reserva. No hice nada ruidoso ni desordenado. No publiqué, llamé ni envié mensajes de texto enojados. En lugar de eso, preparé una maleta pequeña. Escribí una nota sencilla y la dejé en nuestra cómoda compartida. No te preocupes por la renta este mes. Ya no me quedaré aquí. Ni siquiera me llevé todas mis cosas. Solo lo esencial. Laptop, ropa, identificación y mi dignidad. Salí de ese apartamento como si fuera a la tienda y no volví. Durante 3 días me alojé en un hotel con otro nombre. No contacté con nadie. Mantuve mi teléfono en modo avión. Bebí café del hotel, me di duchas largas y miré al techo. Pensé en todas las veces que me hizo sentir insignificante. Todos los momentos que ignoré, como cuando dijo que era demasiado sensible o que me esforzaba demasiado. Como cuando olvidó nuestro aniversario, pero recordó la fecha exacta en que Mia le rompió el corazón.
Recuerdo que una vez le pregunté qué haría si la volviera a ver. Dijo, me iría y le daría gracias a Dios por estar en mi vida. ¡Qué mentiroso! Al cuarto día, la curiosidad me venció. Volví a encender el teléfono, esperando el caos. Había algunos mensajes. Uno decía, hola, espero que estés bien. Mía y yo estamos en el resort. Lo más raro. Mi tarjeta no funcionó. Otro dijo, ¿estás loco? Estás siendo dramático. Y el último solo dijo, llámame. No respondí. ¿Qué más podía decir? Ya había tomado su decisión. Ya no necesitaba luchar por la atención. Siempre había sido yo quien planeaba, quien daba, quien arreglaba las cosas cuando salían mal. Él había sido quien recibía, quien tomaba, quien hacía promesas sin ningún significado real. Ahora había tomado lo único que me quedaba, mi viaje soñado, y se lo había entregado a la única persona con la que una vez juró no volver jamás. Fue en esa habitación tranquila, rodeada de paredes blancas y con el aroma a champú de hotel, que tomé una nueva decisión. Abrí un viejo correo electrónico que había ignorado durante meses. Una oferta de trabajo de una cadena hotelera de lujo en el extranjero. Era un puesto directivo temporal al principio, pero con margen de crecimiento. Rechacé en aquel momento porque Ethan no quería que abandonara nuestro futuro. Pero ya no quedaba nada que abandonar. Así que hice clic en responder y escribí, me interesa. ¿Cuándo puedo empezar? Respondieron en cuestión de horas. Al parecer, el gerente anterior había renunciado antes de tiempo y necesitaban a alguien que se incorporara cuanto antes. Todos los gastos estaban cubiertos. Alojamiento temporal incluido. Podía elegir cualquiera de las sucursales de la cadena para empezar a entrenar. Sonreí por primera vez en días. Elegí la de Bali, la misma isla donde Ethan disfrutaba de los últimos momentos del viaje que había organizado para nosotros. No se trataba de venganza. Se trataba de reclamar mi espacio. Mi espacio. No necesitaba confrontarlo para ganar. No necesitaba humillarlo. Ya había ganado en el momento en que decidí dejar de darle más energía. Aún así, una parte de mí se preguntaba cómo reaccionaría al descubrir la verdad. Que la mujer que él creía tranquila, inofensiva e ingenua era quien tenía todas las de ganar. Que el personal del hotel me hizo una reverencia al verme. Que la suite en la que dormía había sido mejorada a petición mía. Que el vino con el que brindó con Mía había sido seleccionado de una carta que yo había preparado. No lo odiaba. Eso me habría quitado demasiado tiempo. Simplemente lo borré como si fuera una errata en una carta larga. Una semana después abordé el avión. Nuevo número. Nuevo trabajo. Nuevo apartamento esperándome. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana y susurré gracias a la versión de mí que finalmente se eligió a sí misma. En algún lugar de esa isla, Ethan probablemente aún se preguntaba por qué el personal ya no respondía a sus llamadas. Pero eso ya no era mi problema. Porque no era solo la chica que planeó el viaje. Era la dueña del resort. No publiqué nada en línea. No actualicé mi estado. No di pistas ni dejé citas vagas sobre el desamor. Simplemente desaparecí. Pero la gente se dio cuenta. Un par de amigos me enviaron un mensaje preguntándome si todo estaba bien. Les di respuestas breves. No tenía ganas de explicarles nada. No era su culpa y no les correspondía limpiar el desastre. La mayoría conocía a Ethan como el gracioso, el charlatán, el que compraba rosas cualquier día. No sabían de los silencios fríos, la presión emocional ni de cómo me hacía sentir invisible cada vez que mencionaban a Mía. Una vez me dijo que le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas, que Mía era solo un capítulo cerrado. Había deseado tanto creerle que me obligué a olvidar cómo se detenía cada vez que la mencionaban. Como aún conservaba una lista de reproducción que ella le había preparado. Como guardaba sus fotos antiguas en una carpeta oculta que creía que yo desconocía. Fingí que no me importaba porque tenía miedo de que si insistía demasiado, rompiera algo que no pudiera arreglar. Resultó que ya estaba roto. Fui el último en enterarme. Me mudé a un apartamento temporal que me proporcionó el hotel.
Era más pequeño de lo que estaba acostumbrada, pero estaba limpio, tranquilo y, lo más importante, era mío. La vista desde la ventana mostraba la playa y las olas rompiendo en la orilla a lo lejos. Había algo de paz en empezar de cero en un lugar donde nadie sabía mi nombre. Bueno, casi nadie. El director regional de la cadena hotelera, el señor Tanaka, llevaba un tiempo siguiendo mi trabajo. Anteriormente había trabajado como consultor con otro nombre, ayudando a pequeños complejos turísticos a modernizar sus operaciones. Se suponía que sería un trabajo independiente, temporal y discreto. Pero el señor Tanaka, de alguna manera, había averiguado todos mis antecedentes. Sabía quiénes eran mis padres y de qué empresa provenía. Fue respetuoso al respecto. Eres más que un simple legado, dijo durante nuestra primera reunión. Tienes una mente aguda y un buen instinto para las personas. Eso no se hereda. Ese cumplido me duró más de lo esperado. Me había acostumbrado a que me elogiaran por ser amable, por ser comprensivo, por ser tranquilo. Nadie había elogiado mis instintos antes. Como parte de mi trabajo tuve que hacer una auditoría completa del resort que elegí como punto de partida. Era el mismo al que habían ido Ethan y Mia, aunque se habían marchado 2 días antes de mi llegada. No lo planeé así, pero no fingiré que no me sentía aliviada. No quería verlos. Todavía no. Nunca, aunque pudiera evitarlo. Aún así, su presencia persistía en las paredes. El personal los recordaba. Una de las recepcionistas, Taika, me preguntó en voz baja si conocía a la ruidosa pareja de la suite 5C. Sonreí y dije que no. Describió a Mia como exigente pero falsamente dulce, y a Ethan como encantador pero desconfiado. La dejé hablar. No sabía que yo había reservado esa suite. No sabía que la reserva original era para un masaje romántico en pareja, una cena personalizada a la luz de las velas y un desayuno al amanecer en el balcón privado. Todo lo cual Mia había disfrutado. Ya no. Redirigí esas experiencias a otros huéspedes. Recién casados, padres en viajes de aniversario, una viuda en sus primeras vacaciones en solitario. Ver sus rostros iluminarse me trajo una satisfacción silenciosa indescriptible. Había puesto todo mi corazón en esos detalles y ahora iban a manos de personas que los apreciaban. De noche caminaba sola por la playa. El aire olía a sal y jazmín. A veces pensaba en Ethan, pero no de la forma que esperaba. No sentí desamor. Sentí vergüenza. Le había dado tanto a alguien que me había ofrecido tan poco a cambio. Me había encogido, ignorado las señales de alerta y esperaba que si le daba más y lo amaba con más intensidad, se quedaría. Ahora entendía algo profundamente importante: quedarse no es amor. Elegirte cuando nadie te ve. Eso es amor. Él nunca me eligió. Ni una sola vez. Empecé a escribir de nuevo en mi diario, algo que no hacía desde la universidad. Mi cuaderno se llenó rápidamente de pensamientos agudos, recuerdos y cartas cortas que jamás enviaría. Algunas eran para Ethan, otras para mí, y otras para la versión de mí que había permitido tantas tonterías en nombre del amor. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la capacitación del personal, vi un breve clip que me revolvió el estómago. Era una grabación de la zona de la piscina durante la semana que Ethan y Mia se habían alojado. Se reía, con una copa en la mano, mientras Mia se aferraba a su costado como una enredadera. Parecía feliz. Parecía libre. Cerré la laptop. No necesitaba ver más. Pero a la mañana siguiente había un correo esperando en mi bandeja de entrada. Sin asunto. Sin saludo. Solo una frase. ¿Por qué no me dijiste que era tuyo? Era de Ethan. Me quedé mirando la pantalla un rato. Él lo sabía. Fue un mensaje corto, pero me lo contó todo. Alguien debió de contárselo. Quizás el personal ató cabos. Quizás escuchó una conversación. De cualquier manera, ya no importaba. Me había dado por sentado. Esa era la verdad. Que supiera quién era yo o no, no cambiaba el hecho de que me había traicionado. Había mentido. Y me fui. No respondí. Recibí otro mensaje esa misma tarde. Lo siento. No quise hacerte daño. Metí la pata. Luego otra.
Mía no significaba nada. Fue un error. Eres la única persona a la que he amado de verdad. Los mensajes no paraban de llegar. Disculpas, excusas, confusión. En un momento dado, dijo que ni siquiera sabía por qué se la había llevado. Que estaba borracho solo y que creía que solo era una compañía agradable. Dijo que me extrañaba, que todo le recordaba a mí, que se sentía un tonto. Seguía sin responder. Hay cosas que no merecen respuesta. Una semana después, me envió un último mensaje. Esperaré. Por favor, háblame cuando estés lista. ¿Lista para qué? Para perdonar. Para explicar por qué me fui. Para dejarlo entrar de nuevo. Ya no estaba enojada, pero ya no tenía espacio para él. Se le había dado una oportunidad tras otra. Lo había elegido una y otra vez. Y cuando llegó el momento de elegirme, eligió a otra persona. Ese tipo de decisión no necesita reconsiderarse. Le dije al personal que bloqueara su número de la línea del resort. No quería que su nombre volviera a aparecer en las interacciones con los huéspedes. No tardó mucho en que la gente empezara a notar mi trabajo. Los huéspedes dejaron excelentes reseñas. La empresa se puso en contacto conmigo para elogiar mi gestión. Me preguntaron si consideraría quedarme más tiempo y quizás asumir más responsabilidades. Dije que sí. Unos días después, recibí una llamada del señor Tanaka. Tendremos una junta de accionistas el mes que viene, dijo. Nos encantaría que pudieras asistir y dar una charla. Todos tienen mucha curiosidad por la mujer más joven que haya dirigido una de nuestras propiedades. Hice una pausa. Junta de accionistas. Eso significaría que mi nombre, mis antecedentes, todo sería completamente público. Hasta ahora había evitado a la prensa, optando por trabajar en silencio. Pero quizá ya era hora. Sí, dije. Allí estaré. Ya no había motivos para esconderse. Si Ethan no hubiera reconocido lo que tenía cuando yo era solo Lia, la novia trabajadora, tal vez ahora entendería que era Lia Bennett. La dueña del mismo espacio que él usó para mentirme. Esa noche fui a cenar al restaurante más caro del resort. Llevaba un vestido negro, tacones y una expresión tranquila. Sola. Una empleada me trajo una botella de vino y sonrió. Felicidades por su primer mes aquí, señora presidenta, dijo. Le devolví la sonrisa. Gracias. Ya no era la novia de nadie. Yo era la mujer que desapareció. Y apenas estaba empezando. La junta de accionistas se celebró en Singapur, en una de nuestras propiedades insignia. Llegué con un traje blanco ajustado, el pelo recogido y tacones que resonaban como notas sobre el mármol. No intentaba impresionar a nadie. Solo quería sentirme elegante como alguien que ya no tenía nada que demostrar. La sala de juntas estaba llena, en su mayoría, de hombres mayores con trajes caros, algunas mujeres con vestidos a medida y un puñado de jefes de departamento más jóvenes. Algunos sonreían cortésmente, otros parecían curiosos y algunos parecían sorprendidos. La mayoría solo había visto mi nombre en informes internos. No esperaban que alguien tan joven dirigiera uno de sus mejores resorts. Hice una breve presentación sobre cómo había aumentado la satisfacción de los huéspedes, reducido las tasas de reembolso e introducido un nuevo modelo de capacitación para el personal. Mencioné los paquetes vacacionales benéficos y cómo se habían vuelto virales gracias a la emotiva historia de luna de miel de una pareja de militares. Lo que no mencioné fue que la suite que les dieron a esa pareja originalmente estaba reservada para mi exnovio y su exnovia. Esa parte era solo para mí. Después de la reunión, les di la mano, respondí preguntas, sonreí ante los cumplidos y salí sintiéndome más ligera. Por primera vez me sentí considerada como algo más que la pareja de alguien, no como la hija o la novia discreta de alguien. 2 días después, volé de vuelta al resort de la isla. El personal me recibió con cálidas sonrisas y flores frescas. Me sentí como en casa. Lo que no esperaba fue que la recepcionista, Taika, me llevara aparte en silencio tras mi regreso. Hay un cliente preguntando por ti, dijo en voz baja. Lleva horas aquí. Sin reserva. Dijo que está dispuesto a esperar lo que sea necesario. Sabía quién era antes de que dijera su nombre. Ethan.
Respiré hondo. Dijo porque está aquí. Taika asintió. Dijo que quería disculparse. Como si no hubiera dormido en días. Una parte de mí quería ignorarlo, pero algo dentro de mí me susurraba que este momento tenía que llegar. No para cerrar el ciclo, ni para él. Sino para mí. Le dije a Taika que lo enviara al salón privado del jardín. No quería que se acercara a las habitaciones de invitados. Al entrar, lo encontré sentado en el borde de un sofá de mimbre, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista al oír mis pasos. Tenía la cara más delgada, los ojos enrojecidos y la barba irregular, como si se hubiera afeitado sin cuidado. Se levantó de inmediato. Lia. No dije nada. No lo sabía, dijo rápidamente. No hasta después. Cuando el personal empezó a llamarte señora presidenta. Cuando vi tu apellido en el boletín. No sabía que lo eras. ¿Que fui yo quien reservó tus vacaciones? Lo interrumpí con calma. Tragó saliva. ¿Que eras el dueño del lugar? ¿Habría importado? Pregunté. ¿Te habrías quedado si hubieras sabido de quién era el dinero para pagar esa vista al mar? Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Yo no vine a discutir. Bien, dije sentándome frente a él. Porque no estoy aquí para dar explicaciones. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Metí la pata. Sé que metí la pata. No te merecías eso. Lo que hice con Mia no fue planeado. Fue una tontería. Ella extendió la mano y supongo que yo tenía curiosidad. Curiosa. Esa palabra me dolió más de lo esperado. Como si no hubiera sido más que un simple sustituto mientras él se rascaba una vieja picazón. Hiciste trampa, dije sin rodeos. Tomaste algo que era para nosotros y se lo diste. Se frotó la cara. Ni siquiera sé por qué. Siempre estuviste ahí. Siempre amable. Siempre intentándolo. Creo que simplemente no sentí que lo mereciera. Tú lo hacías todo y yo me dejaba llevar. No pensé que te irías jamás. Ahí estaba. La raíz del asunto. Nunca pensó que me iría. Se lo había puesto demasiado fácil. Siempre lo había perdonado. Siempre fijo. Me había hecho más pequeño para que se sintiera como un hombre. Me puse de pie. No eres un villano, Ethan. Simplemente ya no eres el héroe de mi historia. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Me odias? No, dije. No mereces ese tipo de sentimiento. Se estremeció. Me lo merezco. Asentí. Lo mereces. Solo necesitaba pedirte perdón, dijo con la voz entrecortada. Perdí algo real. Ni siquiera sabía lo que tenía hasta que lo perdí. No respondí. Metió la mano en su chaqueta y sacó una cajita de terciopelo rojo. Compré esto antes de venir, pensé. Pensé que tal vez. No lo dejé terminar. No puedes proponerle matrimonio después de destruir lo que teníamos, dije. Y ya no soy la misma mujer de la que te alejaste. Miró el anillo como si estuviera muerto. Es demasiado tarde, ¿no? Asentí. Él también se levantó. ¿Puedo hacer algo para arreglarlo? Puedes irte, dije con dulzura. Con la poca dignidad que te queda. Parecía que quería decir más, pero asintió. Adiós, Lie. Lo vi salir. Sin música dramática. Sin súplicas. Solo silencio. Pensé que me sentiría triunfante, pero solo sentí paz. Más tarde esa noche me senté junto a la piscina con una copa de vino. Taika se unió a mí con una sonrisa burlona. ¿Ese era el hombre misterioso? Sonreí. Ese capítulo está cerrado. Bueno, dijo ella levantando su copa. Brindemos por nuevos capítulos. Chocamos nuestras copas. No le conté lo mejor. A la mañana siguiente llegó Mia. Caminó por el vestíbulo con un vestido ajustado y gafas de sol de diseñador, con una sonrisa falsa y demasiado perfume.
Yo estaba en el jardín revisando documentos cuando Taika llegó corriendo. «Está aquí», susurró. No me inmuté. «Que la envíen a la oficina ejecutiva», dije. Unos minutos después, Mia se paró frente a mí, claramente ensayada. «No estoy aquí para pelear», empezó. «Solo pensé que debía saber que Ethan ha estado muy mal. No ha comido. Ha estado llorando. Habla de ti todos los días». «No me sorprende», dije. Parpadeó. «Sé que metí la pata. No sabía que el viaje era tuyo. Me dijo que era una sorpresa que había planeado. No tenía ni idea». «¿Y cuándo te enteraste?», pregunté. Ella dudó. Se sintió un poco confundida. «Pensé que tal vez se me pasaría. No pensé que te dejaría». Me recosté. Él no me dejó. Yo lo dejé. Ella miró hacia otro lado. «No estoy aquí para competir contigo, Mia. No lo quiero de vuelta». Parecía sorprendida. «No es un premio», añadí. «Y si lo fuera, sería de los que se rompen en tus manos». Apretó la mandíbula. «¿Crees que eres mejor que yo?» «No», dije. «Sé que soy mejor por mí mismo». Salió hecha una furia, murmurando algo en voz baja. La dejé ir. Después cambié las cerraduras del piso ejecutivo. No quería más visitas sorpresa. Al final de la semana, Ethan y Mia se habían ido de la isla para siempre. No había mensajes. Sin llamadas. Solo ausencia. Y eso fue suficiente. El aire se sentía más limpio después de su partida. El personal trabajaba con más energía. El complejo se sentía más luminoso, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Una noche estaba en el balcón de la suite del ático mirando las estrellas. Pensé en quién me había convertido. No en alguien enojado. No alguien roto. Alguien completo. Y en el fondo sabía que esto era solo el principio. Se suponía que sería una mañana normal. Había planeado revisar los informes de inventario y preparar la rotación de recompensas para el personal. Pero justo después del desayuno, Taika entró en mi oficina con los ojos muy abiertos y una media sonrisa. «No vas a creer quién acaba de reservar la suite presidencial», dijo. No respondí de inmediato. Algo en su voz me decía que el universo aún no había terminado conmigo. Dejó una reserva impresa en mi escritorio. «El invitado es Ethan Wells. +1. Amelia Schur». Me quedé mirando el periódico un buen rato. Volvió. Después de todo eso. Las mentiras, el viaje, la humillación pública, tuvo el descaro de volver a mi resort. Y peor aún, la trajo. Taika esperó como si esperara que me enfadara, que me riera a carcajadas o que tal vez lanzara algo al otro lado de la habitación. Pero simplemente me recosté en la silla. «Que se registre», dije. «Dale todo lo que pidió». Ella parpadeó. «Todo». Asentí. «Todo. Pero asegúrate de que pague el precio completo. Sin descuentos. Sin ventajas. Y cuando el personal me llame, me llamará Madame Bennett. No más menciones de nombre». Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «¿Estás planeando algo?» Miré por la ventana donde el océano rozaba el cielo. Simplemente dejé que la historia terminara sola. Esa tarde revisé todos los servicios relacionados con la suite presidencial. El tratamiento de spa. Mejorado a una sesión en pareja con música de fondo romántica y extraña. La cena del chef. Reservada para el señor y la señora Wells. Porque sin duda parecían querer jugar a las casitas. Pero la mejor parte. La nota de bienvenida. La reescribí yo mismo. Para el señor Wells y su acompañante. Esperamos que disfrutes de las vistas, el silencio y el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa. Dirección: se registraron a las 3 de la tarde en punto. No fui al vestíbulo. No miré las cámaras. En vez de eso, envié a la becaria más reciente, una chica tímida llamada Anna, a acompañarlos arriba. Sería una buena experiencia de entrenamiento, dije. Ethan no la reconocería.
Pero me aseguré de que llevara un pin con el lema en latín de nuestro hotel grabado en oro. Veritas post tenebras. La verdad tras la oscuridad. Las horas transcurrieron sin incidentes. Todo estuvo tranquilo, casi aburrido, hasta la noche. Justo después de las 6 de la tarde, el nombre de Ethan apareció en la línea del personal solicitando un lugar especial en el restaurante de la terraza de la playa. Anna respondió amablemente y le informó que la terraza estaba llena. Él insistió. Ella volvió a negarse. Entonces llegó la segunda llamada, esta vez al gerente general. Preguntó por mí. El gerente general me envió el mensaje por mensaje de texto. El señor Wells dice que es urgente. Quiere hablar directamente con el dueño. Le respondí simplemente que no atendiera llamadas fuera del horario laboral. 20 minutos después, llamaron a la puerta de mi oficina. Era Anna otra vez. Lo siento, señora Bennett, dijo. Bajó. Está en el vestíbulo preguntando dónde estás. Me levanté lentamente, me ajusté la blusa y tomé la llave de mi habitación. Lo mandé al solarium. Esa habitación tenía paredes de cristal, iluminación tenue y no tenía cámaras. No quería que nuestro personal se involucrara en lo que estaba a punto de suceder. Cuando entré al solarium, él ya estaba paseándose. Se giró al oír mis tacones y se detuvo como si hubiera visto un fantasma. Parecía el mismo, pero más viejo. Como si el tiempo le hubiera empezado a arañar la cara. Mia no estaba con él. Quizás se quedó en la suite. O quizás finalmente se dio cuenta de que no era la protagonista de esta historia. Lia. Es la señora Bennett, corregí. Parpadeó. Cierto. Lo siento, pero no pensé que vendrías. Entonces no deberías haber reservado una habitación en mi casa, dije secamente. Exhaló. Mira, sé lo que debes pensar, pero no vine a armar un drama. Mia planeó esto. Pensó que sería simbólico. O alguna tontería. Ni siquiera sabía que este era tu resort hasta que me lo dijo en el aeropuerto. Y aún así, pasé junto a él para servirme agua. Aún así, subiste al vuelo. Me registré en la habitación. Pedí vino. Llamé a recepción para exigir un trato especial. Todo bajo un nombre que no tenías derecho a llevar. Frunció el ceño. Eso no es justo. No fue mi intención. Sigues diciendo eso, te interrumpí. No pretendías hacer el viaje. No quisiste hacerme daño. No quisiste engañarme. No quisiste volver. Pero aquí estás. Como una mancha que no se quita. Se pasó una mano por el pelo. No podemos hablar. Por favor. Una conversación seria. Sin títulos. Sin paredes de hotel entre nosotros. Solo nosotros. No hay un nosotros, Ethan. Sus hombros se hundieron. Me amabas. Lo hice, dije. Y luego paré. Bajó la mirada como si esas palabras lo hubieran golpeado. ¿De verdad fue tan fácil para ti?, preguntó. No, dije suavemente. Fue duro. Fue doloroso. Fue humillante. Pero en el momento en que te vi con ella, riendo como si nunca hubiera existido, me resultó muy fácil elegirme. Se acercó. No me reí porque era feliz. Me reí porque intentaba olvidar cuánto me había equivocado. Levanté la mano. No reescribas la historia. Disfrutaste de ese viaje. Lo planeé por amor. Lo usaste para revivir una mentira. Hubo silencio entre nosotros. Entonces dijo algo inesperado. Está embarazada. Parpadeé. Me lo dijo esta mañana, añadió. Todavía lo estoy procesando. No sé. Pensé que debería saberlo. Lo miré fijamente un buen rato. Entonces me reí. No fue amargo. No fue cruel. Fue simplemente gracioso. Parecía confundido. ¿Te parece gracioso? Me parece perfecto, dije. Porque ahora criarás un hijo con la mujer con la que me reemplazaste. Y mañana volaré al otro lado del mundo y no volveré a pensar en ti. ¿Te vas?
A Ginebra. Luego a Marrakech. Y luego a Singapur otra vez. Me invitaron a una conferencia. Orador principal. ¿Eres el orador principal?, preguntó atónito. Sonreí. No preguntan a las exnovias. Preguntan a las presidentas. Bajó la cabeza. Sí, sé que es demasiado tarde. Pero si hay algo que pueda hacer. Ahí está, dije acercándome a la puerta. Puedes irte mañana. En silencio. Y no volver jamás. La mañana después de que Ethan soltara la bomba del embarazo, me desperté antes del amanecer. El cielo afuera seguía morado, desvaneciéndose en ese suave naranja que aparece justo antes del amanecer. Me quedé descalza en mi balcón, envuelta en una bata de seda, observando cómo el océano se iluminaba. La marea subía silenciosamente, ajena a los escombros que reflejaba. No sentí dolor. O ira. O cualquier cosa que tuviera peso. En cambio, me sentí vacío en el mejor sentido posible. Ese tipo de vacío que significa que por fin se está haciendo espacio para algo nuevo. Empaqué ligero. Algunos conjuntos, mi portátil, los tacones negros que usé en la junta de accionistas. Dejé atrás todo lo demás. Cosas que aún olían a recuerdos o pertenecían a una versión de mí que ya no reconocía. No avisé al personal de mi partida hasta que ya estaba a medio camino del aeropuerto. Le envié un mensaje de voz a Taika. No te preocupes, ya aprobé el presupuesto del mes que viene. Tú estás al mando mientras no estoy. Dile a Anna que estoy orgulloso de ella. Me respondió enseguida. Se va. Para siempre. No, respondí. Solo por la paz. Mi destino era la isla privada a la que solía bromear con ir cuando la vida se ponía demasiado ruidosa. Nunca creí que iría. Pero ahora me esperaba como una página abierta. El avión aterrizó a media mañana. Un jeep me recogió en la pista y me llevó por un tranquilo sendero arbolado que daba a una pequeña villa encaramada en un acantilado. Todo era piedra blanca y cristal con suaves tonos de madera. Sencillo. Elegante. Nada llamativo. Era todo lo contrario a lo que le gustaba a Ethan. Entré y encontré orquídeas frescas en la mesa, una bandeja de desayuno en el patio y una nota del gerente: estimada señora Bennett. Bienvenido a su santuario. Esperamos que este lugar le ayude a respirar profundamente de nuevo. El personal. Respiré hondo. Lo hizo. Pasé el primer día sin hacer nada. Sin llamadas. Sin pantallas. Sin horario. Dejé que el silencio se extendiera a través de las horas como una suave manta. Esa noche me quedé en el balcón, con las estrellas extendidas como una promesa dispersa. Pensé en la voz de mi madre diciéndome una vez: algún día aprenderás que el amor no siempre llega en grandes momentos. A veces la clave está en elegirte a ti mismo por encima de alguien que te hace sentir pequeño. Tenía razón. Al tercer día por fin volví a abrir mi correo electrónico. Había docenas de mensajes sin leer. Actualizaciones corporativas. Solicitudes de prensa. Algunas invitaciones para dar charlas. Y discretamente entre medias un nombre que no esperaba: Jameson Wu, editor de la revista Modern Impact. Asunto: ¿te gustaría contar tu historia? Escribió que había oído rumores sobre un joven ejecutivo que discretamente había donado un lujoso paquete de luna de miel a una pareja de militares y luego desapareció de la vista pública. Quería presentar a la mujer invisible detrás de la experiencia más lujosa del mundo. Cerré el correo y sonreí. Ya no era invisible. 2 semanas después se publicó el artículo: La mujer que desapareció con gracia. Subtítulo: Cómo una novia olvidada se convirtió en la revolución silenciosa del mundo de la hospitalidad. El artículo no menciona a Ethan. No menciona a Mia. Pero mencionaba el viaje. La desaparición repentina. El ascenso profesional. El poder silencioso. Y se volvió viral. No por escándalo. Pero por la lucha. Fue entonces cuando Ethan regresó. No físicamente. Pero digitalmente. Lo intentó todo. Correos electrónicos. Números bloqueados.
Comentarios anónimos en las publicaciones. Cada uno más desesperado que el anterior. Por favor, Lie. No sabes cuánto he cambiado. Ya ni siquiera estoy con ella. Todavía tengo el anillo. Vi el artículo. Estabas preciosa. Los ignoré a todos. Excepto al último. A ese le respondí. No intentaba verme hermosa. Simplemente era yo misma. Algo que nunca apreciaste cuando era tuya. Luego lo bloqueé para siempre. Al día siguiente recibí flores de un remitente anónimo. Dentro había una nota. Espero que sigas viendo las estrellas. Tiré las flores. Para cuando regresé al resort, las cosas habían cambiado. Anna había sido ascendida. Taika había implementado un nuevo sistema de capacitación. La satisfacción de los huéspedes estaba en su punto más alto. Y lo más importante, mi nombre ya no se susurraba tras las puertas ni se mencionaba con cautela. Me había convertido en un símbolo. No de desamor, pero de poder. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, se me acercó una invitada. Una mujer de unos 40 años, de sonrisa suave y sombrero para el sol en la mano. Tú fuiste quien les dio a mi hija y a su esposo su luna de miel, dijo con dulzura. Asentí. No me lo dijo hasta después. Dijo que no quería armar un escándalo. Pero quería agradecerte. Les diste más que un viaje. Les diste un recuerdo que guardarán para siempre. No supe qué decir. Simplemente me puse la mano sobre el corazón y sonreí. Añadió que es raro ver a alguien usar el dolor para crecer en lugar de destruir. Esa noche lloré por primera vez desde que dejé a Ethan. No porque lo extrañara. Pero como no lo hice 3 días después de regresar al resort, recibí una invitación formal del Comité Internacional de Premios de Hospitalidad. Me habían nominado a la excelencia en liderazgo silencioso. Un título que me pareció extrañamente perfecto. Los premios se celebraban en París, en la misma cadena hotelera donde mis padres habían comenzado sus carreras décadas atrás. Fue un momento de cambio de dirección que no esperaba que llegara tan pronto. Pero cuando leí la lista de ponentes confirmados y vi la lista de asistentes, ejecutivos, prensa y figuras de la industria, me sentí tranquilo. Estaba listo. Esta vez no representaba el éxito de nadie más. Estaba allí, disfrazado de mí mismo. Confirmé mi asistencia esa misma tarde. Al anochecer, la noticia ya se había extendido entre los círculos corporativos. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de felicitación, llamadas y solicitudes de entrevistas. Y entre ellos había otro nombre, Mia Schur. Su mensaje fue simple: creo que tenemos que hablar. Antes de París. De mujer a mujer. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No respondí. Pero tampoco lo borré. 2 días después, apareció en el resort. Sin invitación. Taika la encontró en la puerta principal. Llevaba unas gafas de sol enormes y una bufanda. Como si los disfraces pudieran cambiar la historia. Dice que es personal, dijo Taika con aspecto incómodo. Quiere hablar contigo a solas. Dijo que lo entenderías. Suspiré. Llévala al salón de té del personal. No al jardín. No en el salón. Y definitivamente no en ningún lugar donde los invitados puedan verla. El salón de té era modesto. Madera desnuda. Algunas plantas. Cojines limpios. Nada del otro mundo. Era la única habitación del resort donde me permitía ser normal. Mia parecía nerviosa al entrar. Se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto unas ojeras y unos ojos ligeramente hinchados. Esta vez, su expresión no era presumida ni teatral. Era de cansancio. Gracias por aceptar, dijo en voz baja. No lo hice, respondí sentándome. Pero estás aquí de todas formas. Me dio una sonrisa débil. Todavía afilada. Supongo que me lo merecía. No respondí. Esperé. Ella se sentó frente a mí, jugueteando con su pulsera. Quería disculparme. Parpadeé lentamente. ¿Por robarme mis vacaciones o por robarme al hombre para quien las construí?
Sus hombros se encogieron. Ambos. Todo. No se suponía que volviera a enamorarme de él. Lo juro. Cuando me invitó pensé que quizás solo quería cerrar el ciclo. Y luego dijo que el viaje era un regalo. De él. Que lo planeó. Apreté la mandíbula, pero me quedé callada. Dijo que por fin te había dejado atrás, continuó. Incluso me dijo que estabas ocupado buscando fama corporativa y que ya no te importaba el romance. Le creí. Siempre creíste lo que querías, dije con un tono uniforme. Mía no discutió. No vine aquí a que me perdonaran. Solo quería que lo supieras de mí. Ya no está conmigo. No estamos juntos. Eso es entre tú y él, dije, reclinándome. ¿Por qué me lo cuentas? Porque te ha estado llamando otra vez. Y sigue diciendo que quiere arreglar las cosas. Que todavía te ama. Arqueé una ceja. A ver si adivino, ¿te lo dijo mientras aún estaban juntos? Ella asintió. Sí. Solía escribirte mientras dormía. Los vi. Él no sabe que yo lo sé. No me sorprendió. Pero aún así me dejó un sabor amargo en la boca. Quería advertirte, añadió. Porque quizá aún tengas sentimientos. No termines la frase, dije bruscamente. No puedes decirme lo que siento. Ella asintió rápidamente. Lo siento. Se hizo un silencio entre nosotros. Luego añadió en voz muy baja, descubrí que no estoy embarazada. Fue una falsa alarma. No mentí a propósito. De verdad lo creí. Entrecerré los ojos. ¿Lo hizo? No, dijo ella. Todavía no lo sabe. No quería decírselo hasta estar segura. Pero no. No lo haré. Me puse de pie lentamente, alisándome la falda. Mía, espero que te recuperes. De verdad. Pero no soy tu confidente. No soy tu terapeuta. Ya no formo parte de tus problemas. Me miró con los ojos rojos. ¿Y eso es todo? ¿Cerraste el libro y te marchaste? No, dije con dulzura. Leí la última página. Y pasé a una historia mejor. Ella no me siguió. Y yo no miré atrás. En el vuelo a París, lucí mi poder más discreto. Un abrigo largo negro. Tacones con detalles dorados. Sin maquillaje, solo un labial color baya. Mi maleta era pequeña y mi mirada estaba enfocada. El lugar era impresionante. Lámparas de cristal, alfombra de terciopelo. Todo diseñado para impresionar. Pero al recorrer los pasillos, me di cuenta de que no me intimidaba. Pertenecía a este lugar. Mi discurso estaba programado para el final de la gala. Para cuando subí al escenario, la sala estaba en silencio. Esperaban un director ejecutivo. Un ejecutivo refinado con un lenguaje propio de una junta directiva. En cambio, me consiguieron. Hoy no voy a hablar de métricas, empecé. Ni de ganancias. Ni de logística. Quiero hablar de algo que la mayoría de las escuelas de negocios no enseñan. La fuerza de desaparecer. Cabezas inclinadas. Pence hizo una pausa. A veces, dije, no hace falta pelear a gritos para ganar. A veces, alejarse de algo tóxico es la jugada más poderosa que jamás harás. Vi gestos de asentimiento entre la multitud. Una vez planeé unas vacaciones. Unas vacaciones preciosas. Menús personalizados. Chefs privados. Vistas personalizadas. Pero no fui yo. Fue otro. Y por un tiempo pensé que había perdido algo. Se hizo el silencio. Pero ahora lo sé. No perdí ningún viaje. Perdí un peso que nunca debí cargar. Y a cambio me encontré a mí misma. Al principio, los aplausos fueron suaves. Luego más fuerte. Y más fuerte. Para cuando salí del escenario, supe que algo había cambiado. No solo por ellos. Sino por mí. Más tarde esa noche estaba en el bar de la azotea con vistas a París. Las luces de la ciudad brillaban como 1000 pequeñas esperanzas.
Y en ese instante lo dejé ir todo. Cada duda. Cada traición. Cada fantasma que aún susurraba que no era suficiente. Brindé por nadie en particular. A la mujer que solía ser. Le susurré. Y luego con una pequeña sonrisa. A la mujer en la que me convertí cuando finalmente dejó de esperar a que alguien la eligiera. Cuando volví a casa después de los premios en París, esperaba paz. Un aterrizaje suave. Mañanas tranquilas con té de jazmín y brisa marina. En cambio, me recibió en el aeropuerto alguien a quien no había visto en años. La madre de Ethan. Estaba de pie cerca de la puerta de llegadas con un abrigo conservador. Sostenía una pequeña bolsa de papel y tenía una mirada vacilante. Su cabello ahora era más corto con mechones plateados. Sus ojos. Los mismos que Ethan solía tener. Me miraban con una mezcla de esperanza y culpa. Podría haber pasado de largo. Fingir que no la vi. Pero me detuve. Ella se acercó con cautela. Lia. Sé que no tengo derecho. Pero necesitaba hablar contigo. Me quedé quieto. Ella me ofreció la bolsa. No es gran cosa. Solo tus galletas de nueces favoritas. Recordé que solías comerlas cuando estabas estresado. El aroma me llegó débilmente. Dulce, cálido y familiar. No puedo quedarme mucho tiempo. Dije tomándolo con educación. Ella asintió. Es justo. No la invité a sentarse. Pero se quedó de todos modos. Oí hablar de París. Dijo suavemente, felicidades. El artículo estuvo precioso. Tu discurso fue más contundente que cualquier cosa que haya visto. Gracias. Hizo una pausa, observando mi rostro. Has cambiado. Tenía que hacerlo. Respondí. Otra pausa. No está bien. Dijo ella. No lo digo para hacerte sentir culpable. Solo estoy preocupada. No hablé. Ella continuó. Él dejó su trabajo. Vendió su condominio. Intentó lanzar una startup mediocre. Gastó todos sus ahorros. Creo que pensó que te impresionaría. Arqueé una ceja. ¿Y si lo hubiera hecho? Ella bajó la cabeza. Pensó que el éxito arreglaría lo que había roto. Pero le sigo diciendo que lo que rompió no fue solo una relación. Fue la confianza. Y no se puede recuperar la confianza con logotipos y presentaciones. Casi sonreí. Dudó de nuevo. Él no sabe que estoy aquí. Y no se lo diré. Pero necesitaba que lo supieras. Lamento no haberte protegido más. Nunca fuiste solo la novia. Eras familia. Algo en mi pecho se retorció. No por dolor, sino por reconocimiento. El vínculo madre-hija que una vez sentí real. Los almuerzos dominicales. Las bromas privadas. Como me daba palmaditas en la mano cuando Ethan se portaba egoísta. Hiciste lo que hacen las madres, dije en voz baja. Protegiste a tu hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y perdí a una hija. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre pequeño. Esto no es de Ethan. Es mío. No espero respuesta. Pero es todo lo que debería haber dicho antes. Lo tomé. Ella retrocedió lentamente con los ojos aún vidriosos. No tienes que perdonarlo. O a mí. Espero que encuentres a alguien que nunca más te haga cuestionar tu valor. Entonces se dio la vuelta y se fue. Me quedé quieta un buen rato después de eso con la bolsa de galletas caliente en las manos. Esa noche no abrí el sobre. En cambio me di un buen baño, encendí una vela de lavanda y miré fotos de París. Una foto me llamó la atención. Claramente la había tomado otra persona. Me reí a media frase con la cabeza inclinada hacia atrás. No es una foto posada. Es real. La guardé en mis favoritos. Entonces abrí mi bandeja de entrada. Entre las felicitaciones y solicitudes corporativas, había un mensaje marcado como interno. Era de nuestro director de Relaciones Públicas de Singapore Properties.
Hoy conocí a un consultor para la auditoría de energía verde. Me preguntó si tenías parentesco con Lie Bennett, quien dio el discurso en París. Resulta que lo vio en directo. Me preguntó si sería inapropiado enviar flores. Le dije que valoras más la honestidad que los halagos. Espero que siga siendo cierto. Adjunto un nombre. Dr. Ryan K. Sin apellido. Sin mensaje. Solo eso. Sonreí. Una semana después, volé a Singapur para una inspección del sitio. No buscaba nada. El romance no estaba en mi lista de cosas por hacer. Aún así, me puse mis mejores zapatos planos y elegí una blusa que me hacía resaltar la mirada. Profesional, sí. Pero te abrió. Ryan era alto, tranquilo y fácil de tratar. No elogió mi apariencia. Elogió mi estructura operativa. Dijo que mi gestión de la moral interdepartamental era elegante y táctica. Elegante y táctico, repetí con una risita. Es la primera vez que me llaman así. Sonrió. Haces que la fuerza parezca elegante. No mucha gente lo hace. Hablamos 20 minutos más de lo necesario. Sobre viajes. Sobre cultura. Sobre cosas que no necesitaban arreglo. No me preguntó por mi pasado. Yo no le pregunté por el suyo. Fue como si dos adultos se encontraran exactamente donde estaban, sin expectativas ni presiones. Antes de irse me entregó una tarjeta doblada con un número personal dentro. Si alguna vez quieres hablar de sostenibilidad o simplemente necesitas una recomendación de sitios para escuchar jazz en azoteas, me dijo con una sonrisa torcida. No dije que sí. Pero no dije que no. Simplemente guardé la tarjeta en mi libreta, junto a mi pasaporte. De vuelta en el resort, la vida volvió a un ritmo tranquilo. Correos. Reuniones. Paseos por la playa. Una mañana Anna llamó a mi puerta. Dijo que había una nueva familia que se estaba registrando y que la esposa estaba embarazada de 8 meses. Es enfermera. Está en el ejército. Pensé que tal vez. No terminó. Asentí. Los puse en la suite ejecutiva. Vista del atardecer. ¿Y la cena? Mesa privada. Frente al mar. Sonrió. Ya terminé. Me recosté en la silla. En algún lugar, en otra versión de esta historia, podría haber sido la mujer de 8 meses. Con un hombre que no merecía ser padre. En una vida de la que me habría arrepentido para siempre. Pero esa ya no era mi historia. La mía estaba llena de paz reconstruida, poder silencioso y esa alegría que no necesita publicarse en línea para ser real. Habían pasado casi 2 meses desde el último mensaje de Ethan. No había tenido noticias suyas. Mía también se había quedado en silencio. Los chismes se desvanecieron. La publicación cesó. Fue como si ambos se hubieran evaporado de mi cronología. Y de mi vida. Hasta que entré al salón de baile del centro de conferencias en Ginebra y lo vi sentado en la última fila. Al principio pensé que era alguien parecido a él. La misma chaqueta oscura. Los mismos hombros caídos. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, solo por un instante lo supe. Era él. No se suponía que estuviera allí. El evento era solo por invitación. Él no trabajaba en el sector hotelero. Y su nombre no figuraba en la lista de invitados autorizados. Pero de alguna manera, él estaba allí. Y peor aún. Esperó hasta la sesión de preguntas y respuestas para levantarse y hablar. No hagas preguntas. No ofrezcas información. Pero habla. Lia, dijo por el micrófono, ignorando las formalidades. Sé que no es el momento. Ni el lugar. Pero necesito que escuches esto. La sala se movió. Las cabezas se giraron. Los susurros revoloteaban como polillas. Mantuve la expresión completamente inmóvil. La voz de Ethan se quebró. Te perdí. Lo sé. Lo he intentado todo para ser alguien que valga la pena. Pero nada de lo que haga importa si no puedo disculparme públicamente por todo lo que arruiné. Alguien en la primera fila intentó silenciarlo.
Un organizador le indicó a un guardia de seguridad que se acercara. Pero levanté la mano. Que termine, dije. Se oyeron jadeos. Ethan parecía aliviado y aterrorizado a la vez. Tomé algo hermoso, dijo con voz temblorosa. Y se lo di a alguien que ni siquiera lo valoraba. Mentí. Hice trampa. Le falté el respeto a lo mejor que tuve. Y fue necesario perderte para darme cuenta de que nunca te merecí. Se giró hacia el público. Están viendo a la mujer más serena y brillante de esta sala. Pero lo que no ves es a la mujer que conocí. Que se trasnochaba organizando campañas benéficas. Que dejaba notas manuscritas para el personal de los cafés que le gustaban. ¿Quién pensó que planear un viaje para alguien era la forma más pura de amor? Se le quebró la voz. Y yo lo destruí. Silencio. Denso. Me miró de nuevo. Sé que nunca volverás. Solo quería decirles a todos que lo siento. Devolvió el micrófono y se sentó. El moderador me miró claramente inseguro de cómo proceder. Me puse de pie. Sin prisa. Nada dramático. Solo calma. No pedí eso, le dije a la sala con voz tranquila. Pero lo aceptaré. No porque cambie nada. Sino porque reconocer el dolor a veces puede ser el último paso para dejarlo atrás. Empezaron aplausos suaves. No para él, sino para mí. Miré a Ethan. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en años. Respeto. Pero ya no importaba. Más tarde, cuando la multitud disminuyó y los invitados se mezclaron, sentí una presencia silenciosa detrás de mí. Gracias, dijo Ethan. Por no humillarme. Me di la vuelta y bebí mi vino. Lo hiciste tú solo. Sonrió a medias. Aún astuto. Aún aprendiendo, respondí. Me observó. Ya no sirves, ¿verdad? Me cansé el día que dejé de necesitar respuestas. Asintió. Mia ha vuelto a casa. Creo que ahora da clases de yoga. Arqueé una ceja. Suena tranquilo. Lo es. Pero no eres tú. No respondí. Añadió, vi tu entrevista la semana pasada. Aquella en la que te llamaban la fuerza silenciosa de la hospitalidad. Parecías una mujer que ya no espera permiso para ocupar espacio. Es porque lo soy, dije simplemente. Él dio un paso atrás. Adiós, Lia. Esta vez no intentó abrazarme. No pidió otra oportunidad. Simplemente se marchó sin mirar atrás. Eso lo agradecí. Al día siguiente di un discurso inaugural ante una sala llena de tomadores de decisiones, innovadores y directores ejecutivos. Esta vez sin interrupciones. Hablé de reconstrucción. De respeto. De cómo el liderazgo no se trata de ser ruidoso, sino de estar presente. Ser consistente. Y ser íntegro. Se pusieron de pie cuando terminé. Pero no me sentí orgulloso por los aplausos. Me sentí orgulloso porque por una vez, no vi ni una sola cara entre el público a la que intentara demostrarle algo. Ni Ethan. Ni Mia. Ni nadie. Por fin era yo mismo. Y eso fue suficiente. En el vuelo de vuelta a casa, encontré la tarjeta de Ryan todavía guardada en mi cuaderno. El que me dio en Singapur. No lo había llamado. No lo necesitaba. Pero algo en el silencio se sentía inacabado. Así que envié un mensaje. ¿Siguen ofreciendo jazz en azoteas? La respuesta llegó minutos después. Solo para presidentas premiadas. Sonreí. No sabía qué iba a ser. No me apresuré. Pero esta vez se sintió diferente. No hubo drama. Sin pruebas. Sin ruido. Enojado. Ahumado.